¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Pues el día de hoy es un video muy distinto en el que les voy a contar algo que me sucedió apenas el mes pasado y que ustedes ya pudieron ver en el título de este video. Así es, tuve la mala fortuna de que me robaran el carro. Y pues son cosas que simplemente suceden. Estamos viviendo ahorita en una situación un poquito complicada en cuanto a seguridad, un poquito complicada en cuanto a robos, en cuanto a dificultades de seguridad. Y creo que la única forma en que yo pudiera tratar de sacar esta idea que tengo en la cabeza sobre esto que me sucedió, pues es simplemente para... no sé, para dejarlo como ya atrás, como dejarlo ya resuelto. Porque afortunadamente, de una vez spoiler, el carro sí se encontró, el coche lo pude tener de vuelta afortunadamente. Y lo que quiero contarles es toda la situación que se tuvo que pasar para poder tenerlo nuevamente. Para que ustedes estén atentos a lo que se tiene que hacer en una circunstancia de ese tipo, que esperemos que no les suceda. Pero pues es algo que... pudiera pasar, ¿no? No es que se esté deseando el mal a nadie, sino que simplemente pues las cosas pasan y no estamos exentos de que nos suceda. Sin embargo, en esta ocasión yo me considero que fui muy afortunado al momento de que pude recuperarlo y no fue una pérdida total, no fue una pérdida completa, porque obviamente sí lo desvalijaron, obviamente sí se llevaron cosas que tenía adentro. Inclusive la batería, que es lo que siempre le roban a los coches para poder sacar pues, dinero. Y quisiera contarles porque pues simplemente no lo estoy viendo como algo negativo. Lo estoy viendo como algo que sucedió, como algo que tenía que pasar para poder tener un aprendizaje y para poder cuidar las cosas que tenemos. Siento que es muy importante ese hecho para poder saber que conforme va cambiando la situación social en este país, simplemente hay que tener mejores cuidados con las cosas que tenemos, porque nos cuesta trabajo conseguirlas, porque nos cuesta trabajo mantenerlas. Y para que alguien venga y simplemente se suba, se lo lleve, sí, o sea, es algo que no se puede imaginar uno por qué está pasando, pues simplemente están sucediendo las cosas. Les explico así a grandes rasgos. El día 3 de mayo de este año, del 2022, desperté así simplemente como un día normal. El chiste es que al asomarme por la ventana de donde vivo, pues no vi el vehículo, ya no lo vi ahí donde lo había dejado estacionado un día anterior por la tarde, porque en ese momento no lo utilizaba tan constantemente. Y pues ahí es cuando se te vienen las ideas acá a la garganta. Entonces el hecho de no ver tu vehículo en donde lo habías dejado estacionado, pues es algo que pues sí te sube la sangre a la cabeza y no sabes ni cómo reaccionar. Pues lo primero que se me ocurrió fue hacer un reporte. Claro, salí primero a verificar si no lo había dejado yo en otro lugar que no me acordara, que donde regularmente lo estacionaba, y pues obviamente no estaba, ¿no? Entonces empecé a preguntar por los lugares ahí cercanos, si no habían visto, si no había cámaras y todo eso, y afortunadamente en un lugar sí me dijeron que sí había cámaras y que me iban a mandar la grabación, lo cual nunca hicieron. Nunca me mandaron esa grabación, pero me dieron la indicación de que había sido una persona, que había sido un solo individuo el que se había llevado el coche, que había sido alrededor de las 5 de la mañana, 5:15 de la mañana, y pues obviamente uno en ese momento estaba bien rolado y pues sí, no me di cuenta ni siquiera, ¿no? Además no supe si lo prendieron, no supe si lo empujaron, no supe, bueno... El punto es que pues tuve que hacer un reporte al 911, tuve que avisar que se lo habían llevado, tuve que dar las características. Ojo, si les llega a suceder, les van a solicitar el número de serie de su coche, así que tengan a la mano la papelería de los impuestos, de finanzas, que es ahí donde viene el número de serie, donde viene el modelo, donde viene las características del automóvil que les van a pedir en esa llamada al 911. Posteriormente, después de esa llamada, te dan un número de folio que es el que tienes que dar al momento de que vas a poner una denuncia en el Ministerio Público, o en este caso en la Fiscalía de este estado. Me quedo con una idea simplemente de cómo funcionan las instituciones de gobierno en este país. Sabemos cómo es que funcionan en algunos casos. Y pues obviamente todas las situaciones son lentas. No es algo que pueda funcionar tan rápido. Pero uno tiene que tener la paciencia para poder hacer los pasos que se tienen que hacer para poder poner una denuncia, para poder avisar que sucedió eso. Mientras tanto, pues pensar dónde podrá estar ese vehículo, ¿no? Entonces ya
después de hacer todo el relajo, de poner la denuncia, te preguntan qué es lo que sucedió, cómo te diste cuenta, te lo quitaron con violencia, te preguntan absolutamente todo. O sea, realmente no es tanto el relajo lo que uno hace al momento de poner la denuncia, sino que simplemente uno les cuenta la situación de cómo estuvo. Para esto, pues simplemente había que esperar, porque incluso ahí al momento de poner la denuncia yo pregunté si había alguna manera de obtener información de cómo van avanzando las investigaciones, y lo único que se limitaron a decirme fue, pues es que hay que esperar, simplemente hay que esperar. Y en esas circunstancias a veces se siente feo que te digan eso, porque no es algo muy agradable que tú quieres resolver rápido y simplemente tienes que atenerte a lo que el gobierno te puede ofrecer. Entonces uno no tiene los medios a lo mejor para poderse mover, para poder buscar, para poder hacer algo que te pueda ayudar a avanzar o tratar de encontrarlo. Bueno, afortunadamente tuve una gran suerte de que en uno de los vecinos, cuando salí a preguntar, tiene una tienda. Yo les pregunté a ellos si tenían una cámara para poder ver si de alguna forma podemos localizar para dónde se habían ido o algo así. Y ese vecino de alguna forma consiguió mi número de teléfono y por la tarde del mismo día me marcó, y yo no le respondí porque en ese momento pues estaba trabajando, estaba en las labores normales de oficina, y no lo contesté hasta un rato después que vi que tenía la llamada perdida y un mensaje de WhatsApp. Era la esposa de mi vecino que me estaba preguntando si ya había encontrado el carro, y yo le dije no lo he encontrado. Entonces me dijo, lo que pasa es que mi marido parece que lo vio. Me comunico luego le marco de regreso y me dicen, oye, parece que lo vimos, es este coche, tiene tales características, es así, está aquí a 2 cuadras. O sea, lo dejaron a 2 cuadras ahí abandonado. No sé por qué, no sé cuál fue la razón de por qué lo dejaron ahí, incluso estaba mal estacionado. Y me dijo, ve a ver si es, ¿no? Voy rapidísimo, si es. A mí me dieron la indicación de que si es que yo lo llegaba a encontrar, avisará a la policía para poder hacer el trámite de baja de reporte, vaya, todo el relajo. Hablé al 911 en el momento en el que me di cuenta que sí era mi automóvil. Hablé al 911, no tuve respuesta. Hablé a el área de vehículos robados, tampoco tuve respuesta. Como les digo, la situación con las oficinas de gobierno pues a veces no son las más ideales, y pues hay que aguantar un poco, ¿no? Hay que tener paciencia en ese sentido. Pero en el momento en el que ya yo supe que ya estaba el automóvil ahí, que yo lo podía recuperar, pues ya con eso ya me di por bien servido. Con eso ya dije, bueno, lo que tenga que venir, lo que se tenga que hacer. Sin embargo, apenas empezaba todo el relajo, o sea, porque no era nada más el decir, ya lo tienes, ya te lo llevas y ya. No, o sea, yo tuve que hacer otro proceso para poder recuperarlo. Además del precio, además del costo que implica el hecho de recuperarlo, pues hacer los pasos correctos para poder tener una certeza de que uno lo va a recuperar, pues es tardado. Simplemente porque ya se hizo un reporte en oficinas de gobierno, pues todo ese trámite es lo que hay que completar, es lo que hay que hacer para poder volver a tenerlo de vuelta. Inclusive en el momento en el que yo fui a dar de baja el reporte, en donde metí la denuncia en la Fiscalía del Estado, hubo una persona que me dijo, ¿por qué no se lo llevó? Si ya lo encontró, ¿por qué no se lo llevó de inmediato? Porque yo en el momento en que lo encontré, bueno, me encontré de afortunadamente una patrulla, se acercaron, yo les comenté cómo había estado la situación, que se había encontrado el automóvil y que me lo habían robado, bla, 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 que había un reporte, bla, bla, bla. Me ayudaron a hacerlo, pero pues obviamente se lo tenían que llevar, o sea, no me lo iban a dejar nada más así, ya es tu coche y ya al cabo ahí traes la factura y no, o sea, se tiene que hacer un proceso más largo para que se pueda recuperar. Se lo llevan, pero afortunadamente yo ya sabía dónde estaba, ya sabía que estaba en el corralón, ya sabía que se lo tenían que llevar, ya sabía que tenía que pagar por esa situación, pero pues lo tardado fue realmente el proceso en el que se tuvo que hacer la baja de ese reporte, porque pues son situaciones de gobierno, ¿no? Entonces es lo que se tiene que hacer. Se lo llevan, al día siguiente voy a poner la baja del reporte, me dicen que todavía la policía no ha metido el reporte, que todavía no aparece como si ya estuviera encontrado ese vehículo. Vaya, para no hacerles el cuento tan largo, fueron aproximadamente 15 días
sin automóvil, hasta que me avisaron que ya me iban a dar la cita para la baja del reporte, ir a meterse a las oficinas, hacer constar que el automóvil es tuyo, que es propio, llevas toda la papelería, llevas tu denuncia, llevas todo lo necesario, y tras eso, pues simplemente hay que esperar. Ya te dan la baja. Tienes que ir al corralón para ir a recogerlo. Obviamente ya tuviste que haber ido a pagar el arrastre y la pensión. Pagas ese dinero, vas por él. Y resulta de que en el momento en el que quiero prenderlo, porque yo ya había comprado, llevé la batería, tuve que comprar una batería nueva, se la puse. Al querer prenderlo, no quiso prender. ¿Por qué? Porque de alguna manera le habían desconfigurado mi llave y ya no quiso agarrar mi llave. Entonces, échate otro gasto para poder llevar del corralón a una cerrajería y pagarle al cerrajero para que te lo vuelva a programar para que funcione tu llave, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que te cuestan dinero, a mí me hacen pensar en qué tanto es lo que yo gasté y qué tanto ganó esa persona que se llevó momentáneamente mi automóvil y que me lo desvalijó, que obtuvo un beneficio por todas esas cosas que se llevó. ¿Cuánto le ha de haber durado? ¿Cuánto pudo haber obtenido de lo que se llevó? ¿Y cuánto tuve yo que pagar para poder recuperar mi automóvil y para poder tenerlo otra vez en condiciones funcionales? Pues simplemente eso es lo que me hace pensar la diferencia de dinero que uno puede soltar. O sea, uno no le darían solamente a una persona todo eso que gastas cuando tienes que recuperar tu automóvil, pero es muchísimo más comparado con lo que creo que esa persona pudo haber obtenido con lo que se llevó. ¿Cuánto creen que les den por una batería usada en algún lugar? No sé, 200, 300 pesos. Cuando una batería nueva te cuesta 1,600 pesos. Son ahí las diferencias, ¿no? Como dato curioso, como dato chusco, traía en mi coche una carga de ropa limpia. Se llevaron mi ropa limpia y afortunadamente, pues bueno, no se llevaron infecciones ni nada de eso. Pero, pues, ¿cuánto pudieron haber obtenido de esa ropa? No mucho. No traía gran cosa. Se llevaron varias cositas, pero pues simplemente no creo que hayan obtenido lo que yo tuve que haber invertido para poder obtener de regreso ese automóvil. Entonces, son cosas que a veces me dejan pensando, pues, por la situación en la que está pasando el país y también la seguridad de nosotros tener algo que nos cuesta trabajo, algo que obtuvimos con esfuerzo y que de repente a alguien nada más se le ocurra subirse y llevárselo, ¿no? O sea, todo eso es lo que a mí me hace pensar y pues simplemente dar la recomendación de tener cuidado con las cosas que uno tiene, porque no sabemos en qué momento pueden suceder este tipo de cosas o a quién se le ocurra treparse a nuestro coche y llevárselo nada más porque sí. Simplemente son cosas que suceden. Traten de cuidar sus cosas porque el hacer todos los trámites y el tener que pagar algún dinero para poder obtenerlo de regreso, pues son a veces gastos que no se contemplan, son a veces situaciones en las que no ni siquiera pensamos, no las tenemos en la cabeza y pues tenemos que resolverlas porque en medida de lo posible pues necesitamos a veces los vehículos para poder trabajar. No son necesariamente lujos, simplemente son herramientas con las que contamos para poder hacer nuestro trabajo y tienes que pues obtener los medios para poder mantenerlos y para poder tenerlos de vuelta, al menos en este caso, ¿no? Es una situación que pues sí, no le deseo a nadie, pero sí les puedo dar como recomendación que cuiden sus cosas, sean mínimas o sean grandes, que las cuiden lo más posible porque pues simplemente estamos en una situación muy complicada de seguridad. Entonces, eso sucedió. Les cuento nada más esto como anécdota. Afortunadamente, pues el coche está aquí afuera. Afortunadamente lo obtuvimos de vuelta y ya tendremos nuevamente los videos en el coche. Por eso este es un poquito diferente. No es que no esté, sino que simplemente dentro de las cosas que se llevaron fue el soporte para la cámara. Entonces, pues hay que conseguir otro y hay que volver a hacerse de las cosas que se llevaron. Pues simplemente porque sirven para algo, funcionaban para algo. Pero pues bueno, así las cosas. Entonces
La recomendación, cuiden sus cosas muchísimo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like o suscríbanse aquí al canal. Revisen los otros videos porque también trato de dar consejos sobre cosas que se me ocurren, cosas que pienso. Y pues yo espero que no haya videos en los que tenga que estarles contando de este tipo de situaciones un tanto cuanto negativas, pero que de cierta manera te dejan un aprendizaje y que te dejan algo para poder pensar y para poder cuidar tus cosas, simplemente. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, déjenlo pasar. No pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente video.